Okay, guys, I hope you're having a good time because we are going to start right now. So what about the topics that we are going to learn today? The topic that we are going to learn is going to be really easy for you. I'm sure about that. So I just needed you to be concentrated. But first, we are going to learn a little bit of vocabulary. We are going to learn a little bit of vocabulary, which is really important. You know that. Okay. Espérame, ya les comparto aquí pantalla. Okay, in this moment I am in the PDF. Espérenme, a ver. Pues este momento estoy en el PDF, no sé si pueden verlo. Sí, señor. Okay, so as I told you, the vocabulary is really, really important, okay? La parte del vocabulario es muy importante, ¿sí? Normalmente, pues el vocabulario que ustedes tienen, a ver, esperen un segundo. Digamos, es el vocabulario, la idea de aprenderse el vocabulario es que siempre intenten aprenderse el vocabulario que ustedes más usan, ¿sí? Nada sirve para aprender vocabulario que no vayan a estar utilizando porque mal o bien pues se va a olvidar en algún momento. So we are going to start. Here we have an important vocabulary. This is when you are going to talk about your breakfast, about your lunch, or about your dinner. Okay, so we are going to start with this part. So here we have a title. Do we need any eggs? What does it mean in Spanish? Do we need any eggs? What do you think that it means in Spanish? This title. ¿Qué significa este título? Do we need any eggs? Si nosotros necesitamos algunos huevos. Yeah, very good. Need, muy importante ese verbo, necesitar. Nosotros necesitamos algunos huevos. Yeah, that's good. So here we have some vocabulary, very important. Aquí tenemos un vocabulario que es muy, muy importante. Me lo voy a colocar un poco más grande por acá. So we start with this part. We start with fruit. And how do you pronounce this one? ¿Cómo pronuncian esta? Vegetales. ¿Cómo pronunciamos vegetales? Again, otra vez. Okay, it is not vegetable, it is vegetables. No, no se dice vegetables o vegetables o algo así, sino bueno, recuerden que las V's en inglés no es la B normal, no es una B como esta blue, sino que es una V mordiendo un poco el labio abajo. Vegetables. Vegetable. Siempre que hay una BLE, se pronuncia como un bowl, como decir Google. Google se escribe Google, pero ahí se dice Google. Vegetable. Vegetables. Y fruta no se dice fruit, sino que la I no se pronuncia. Fruit. Si ustedes quieren decir, yo como fruta en la mañana, bueno, I eat fruit in the morning for breakfast. So here we have the first one, apples. Apples, ya sabemos que es manzana, ¿no? Lemons, limones, bananas, bueno, bananas, kiwis, los kiwis, onions, cebollas. Look at this, tomato, tomate. Tomates, tomatoes. Papa, potato. Papas, potatoes. Tomatoes, potatoes. Orange, naranja. Oranges, naranjas. Blueberries, arándanos. Blueberries, arándanos. Vean cómo se pronuncia esta. Lettuce. Normalmente cuando en inglés tenemos una doble T, es pronunciada como una R. Lettuce, lechuga. Carrots, zanahorias. Broccoli, el brócoli. Vean la diferencia entre decir brócoli a decir broccoli. Recuerden la R y la E. La R y la L. La L también es un poquito pronunciada. Vean que no es lo mismo decir broccoli a decir broccoli. La lengua se manda un poquito atrás del paladar para pronunciar la R y la L. Broccoli. Cambia totalmente. Oh? So now, here we have some, look at this, meat and other proteins. Meat and other proteins. What is the meaning of meat? What is the meaning of meat? Carne. Okay, carne. And what is beef? Espérame, lo pongo un poco más grande. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre este meat y este beef?
Alguna vez alguien me dijo, no recuerdo por qué, como que meat era carne cruda y beef carne cocinada, algo así, pero nada que ver. Meat, look at this. Meat are in general the proteins. I mean, for example, the chicken, the fish, the beef. Those are the meats, and beef is only the meat of the cow. Okay. Entonces, beef significa carne de res y meat significa carnes en general, carne de cerdo, carne de perro, lo que sea, carnes en general, ¿listo? So meat and other proteins, carnes y otras proteínas, proteins. So here we have chicken, fish, eggs. Bueno, ya sabemos pescado, huevos, beans. What is beans? Acuérdense por magic beans. Esos son frijoles, profe. Frijoles. Recordemos por magic beans, que es los frijoles mágicos, o como le dicen en México, frijoles. So nuts, nueces, pero vean aquí una pequeña para que se les quede acá. Nuts significa nueces, pero tiene un significado. Esta frase que les voy a colocar acá es muy utilizada. En las películas aparece muchísimo. How do you ask me, ¿estás loco? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían, ¿estás loco? Are you crazy? Normalmente tenemos crazy, que es de las más comunes, para decir loco, pero hay una que es más utilizada y la utilizan mucho en las películas. Are you nuts? Ya sabemos que nuts son nueces, pero este are you nuts significa también estás loco. Are you nuts? Entonces, para que la tengan en cuenta que es muy utilizada. Hay otra también que es are you insane? También es para decir estás loco, estás demente. Entonces tenemos crazy, insane and nuts. Pero este nuts, para que se les va quedando súper importante. So now we are going to move on to another one. Beef, okay. Now we are going to move to dairy. Dairy suena como a diario, pero no, son lácteos. So here we have cheese, queso, milk. Vean cómo se pronuncia este, milk. No es milk, es milk. Ya saben, la L mandando un poco atrás la lengua. Milk, no tanto para que no suene milk, sino milk. Yogurt, the same, yogurt. Now, fats and oils. Fat es gordo, pero fats también son grasas. Oils, aceites. Butter, lo que les decía que cuando hay una doble T, se pronuncia en inglés como una R. Butter, mantequilla, butter. Cream, crema, cream, oil. But here with milk, we have another meaning. Do you remember that there was a time that I told you that milk has two meanings? ¿Se acuerdan que creo que fue en el segundo nivel que yo les dije que milk tenía otro significado, aparte de leche? No sé si lo vimos. Porque normalmente milk, bueno, es leche. Bueno, aquí me faltó el R. Pero si yo digo, I milk the cow in the mornings. What does it mean? ¿Yo leche la vaca en las mañanas? No. ¿Qué creen que sería? Ordeño. Ordeñar. Exactamente. Milk también significa ordeñar. ¿Cuándo sabemos cuándo significa leche o cuándo significa ordeñar? Pues ya saben que ya todo depende del contexto. Aquí no es yo leche, sino cuando va seguido de, digamos, de un sujeto, pues ya saben que es el verbo ordeñar. Entonces, yo sé que se les va a quedar ese milk, y así hay muchas que tienen el mismo significado. Water, ya sabemos que es agua, pero si yo digo I water the plants, ¿qué estoy diciendo? I water the plants. Regar plantas. I water the plants, yo riego las plantas. Entonces, para que se les vaya quedando. Hay palabras que tienen dos significados, como sustantivo y como verbo también. Yo siempre les he dicho que cuando utilicen, ahorita, ponerlos a utilizar diccionario, por ejemplo, a mí hay profesores que me dicen, no, que yo siempre les pido diccionario a los estudiantes y para enseñarles a usar el diccionario. A mí no me gusta enseñarles como tal al diccionario porque rara vez cuando ustedes estén en su casa van a coger un diccionario y van a empezar a buscar. No, se meten al traductor y la traducen. Eso es lo que normalmente hace la gente. Entonces, normalmente cuando ustedes vayan al traductor,
pongan, por ejemplo, water. Al principio les va a aparecer agua, pero bajen un poquito más y ahí les va a aparecer una parte que dice verb. Está como verbo, entonces les va a aparecer ordeñar y así con todas estas, para que aprendan a utilizar bien la parte del traductor. So milk and water. Okay, we are going to continue with this part. Vamos con la última parte que sería grains. Here we have grains, bread, pan, cereal, very important. If you want to say, in the morning, I eat cereal. Cereal. Noodles. Noodles are the same, they're spaghetti. Noodles significan espagueti. También está la palabra spaghetti, también. Pero también se puede decir noodles. Rice, arroz, rice. Crackers. What is crackers? What is the meaning of crackers? ¿Galletas? Galletas. Okay, but if crackers are galletas, what is cookies? ¿Qué vendría siendo entonces cookies? Galletas también. Okay, look at this bar. Cookies are sweet cookies and crackers are salt crackers. Entonces las cookies, las galletas, le decimos cookies a las galletas que son dulces. Todas las galletas que son dulces como, no sé, las locales, las galletas de leche, festival, todas esas se les llaman cookies. Y crackers se les llama a las galletas que son de sal, como, no sé, la saltín, bueno, crackers, ¿ok? And finally, pasta. Tenemos pasta, ¿ok? Very, very important that part. Aquí tenemos un vocabulario muy importante para que lo tengan en cuenta. And now, look at the topic that we are going to learn. Ahora vamos a ver el tema que vamos a ver en este momento. Pero ya les pongo por acá. So, look at the topic that we are going to learn in this moment. It is here. Okay. Okay, it's right here. We are going to learn about the adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. So here we have always. What is always? Siempre. Siempre, yeah. Usually. What is usually? Usualmente. Usualmente. Often, bueno, often, frecuentemente. Sometimes, algunas veces. Hardly ever, casi nunca. Never, nunca. Entonces, si tienen por ahí, para que siempre me gusta que tengan de pronto algún cuaderno de notas, como para que vayan anotando estos temas importantes. Entonces, here we have always, which means siempre. Usually, vean cómo se pronuncia este. Usually, como si fuera un shu aquí. Usually, usualmente. Okay. Often, no se pronuncia la T, no es often, es often. Frecuentemente. Sometimes, algunas veces, okay, algunas veces. Hardly ever, casi nunca. Never. Okay. Entonces pronuncio nuevamente para que ustedes lo pronuncien conmigo con el micrófono apagado, ¿no? So always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Okay. If you want to say, for example, yo algunas veces lavo mi ropa. I sometimes wash my clothes. In Spanish, it's a little bit different because in Spanish, I can say algunas veces at the beginning or at the end or in the middle. But in English, it should be before the verb, ¿ok? Entonces, normalmente, estos adverbios en español, para nosotros es igual decir yo siempre cocino, o decir siempre yo cocino, o decir yo cocino siempre. Ese siempre o cualquiera de esos adverbios lo podemos poner en español, tanto al principio como en la mitad, como al final, aquí se pone como sea. En inglés, debe, no es que siempre sea así, pero debe colocarse antes del verbo. Yo algunas veces lavo la ropa. Yo nunca lavo la ropa. I never wash my clothes. So, yo siempre voy al gimnasio. I always go to the gym. Okay. David nunca toma cerveza. So, David never drinks beer. Como estamos hablando de tercera persona, le ponemos una S al verbo porque estamos afirmando. Beer, ¿ok?
Now, this is usually this frequency of verb, this adverbs of frequency, I'm sorry, they're usually used with one question, which is how often. Let's suppose or let's imagine that we are in the final conversation and I ask you this question: how often do you watch movies? What does it mean in Spanish? What is the meaning of how often? Frecuentemente usted mira películas. Ya, entonces, how often significa qué tan frecuente o qué tan a menudo. Normalmente, estos adverbios de frecuencia se enseñan con esta pregunta. How often? How often, qué tan frecuente o qué tan a menudo. How often do you watch movies? Yo usualmente veo películas. I usually watch movies. How often do you go to the gym? Yo algunas veces voy al gimnasio. I sometimes go to the gym. The adverb of frequency, we put it before the verb. Colocamos el adverbio de frecuencia antes del verbo, antes de go, antes de watch. How do you ask me? ¿Qué tan frecuente tomas qué tan frecuente tomas aguardiente? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Cómo me preguntarían ustedes qué tan frecuente bebes o tomas aguardiente? How often drink Do you drink? Bueno, aguardiente lo colocamos tal cual. Hay gente que ha traducido ese trago como tal. Esperen, me lo pongo acá. Si traducimos aguardiente como tal, claro, pues agua tiene traducción, que es water. Y ardiente o caliente es hot. Dicen hot water, muchos le dicen, pero obviamente no. Entre los tragos, pues el trago tiene el mismo nombre. Si usted le dan a un gringo un aguardiente, acá dice aguardiente, pues no le van a decir, ellos no van a saber qué es porque pues ellos no toman aguardiente. Ellos van a decir, oh, yo tomo aguardiente. Aguardiente, porque pues es igual, ¿no? So, how often do you drink aguardiente? I never, bueno, no, hardly ever. Hardly ever, casi nunca. Drink. Okay, aguardiente. Okay, hardly ever. And now we are going to change a little bit the question. How do you ask me qué tan frecuente María cocina? How do you ask me that question? ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpa. La pregunta es, ¿qué tan frecuente María cocina? María. Chicken María. ¿Sí? Pero ¿cómo sería ese qué tan frecuente? How María. Often. How often. ¿Qué sigue? Cocinar es cooking. Ah, pero ¿qué seguiría aquí después del how often? Do or does. El verbo. María. Does Does. María cook. María. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, y cuando vemos rápidamente acá, ¿se acuerdan esa tablita que vimos nosotros en segundo nivel? Ya esto fue como el repaso que vimos ayer, que era cuando vamos a hablar de presente simple, preguntamos con do o con does. Por ejemplo, tú trabajas, do you work? Ella trabaja, does she work? Tú juegas fútbol, do you play soccer? Él juega fútbol, does he play soccer? Cuando íbamos a preguntar, preguntamos con do o con does, después iba el sujeto del verbo. Cuando queremos hacer preguntas con WH question, con qué, con cuándo, con dónde, lo único que hacemos es anteponérselas al do y el does. Entonces, tú trabajas, la pregunta, ¿tú trabajas? Do you work? Pero ahora si queremos preguntar, ¿dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde trabaja ella? Where does, porque estamos hablando de ella, does she work? ¿Por qué estudias inglés? Why do you study English? ¿Por qué él estudia inglés? Why does he study English? Va la WH question, el do o el does, el sujeto del verbo. ¿Sí? Entonces, en este caso, agreguémosle otra WH question acá, que sería esta que estamos viendo ahorita, que es la del how often. How often. Entonces, después de how often va el do o el does.
Si vamos a hablar de tercera persona, el does. Si queremos preguntar, ¿qué tan frecuente tu hermano viaja? How often does your brother travel? Pero si ahora la pregunta sería, ¿qué tan frecuente tus papás viajan? How often do your parents travel? ¿Por qué do? Porque ya saben que estamos hablando de ellos. Cuando hablemos de ellos, de nosotros, de tú o de yo, preguntamos con do. Cuando hablemos de tercera persona, she, he, or it, preguntamos con does. Okay, so we are going to answer this one. How often does Maria cook? Ella frecuentemente cocina. She often cook. I am missing something. Ahí me falta algo. ¿Qué me falta? Like Books, en el porque es tercera. Very good. Like we are talking about simple present. We are talking about third person. We are going to add an S to the verb. Estamos hablando de tercera persona, le ponemos una S al verbo. Y listo, muchachos. We are going to answer this one. Vamos a responder esta acá. How often do your parents travel? ¿Qué tan frecuente viajan tus papás? Ellos algunas veces viajan. They sometimes travel. Listo, muchachos. Eso es. Por ejemplo, la evaluación final. Normalmente siempre hago unas 3 preguntas de este. How often do you cook? How often do you go to the gym? Bueno, how often do you... lo que sea. Y ahí lo único que tienen que hacer es colocar el sujeto, el adverbio de frecuencia y ya, el verbo. Profe, pregunta, perdón. Señor, claro. Cuando usted hizo la pregunta de cuándo tus padres viajan, Ajá. o con qué frecuencia tus padres viajan, yo ya estaba respondiendo, pues aquí mis padres. Claro, sí. Ajá. Sí, recuerden que aquí o podemos decir my parents sometimes travel, que aquí estaría diciendo mis papás viajan algunas veces o algunas veces viajan. O podemos decir they. Lo que no podemos decir es las dos, pero claro, ahí está perfecto. Por ejemplo, acá, ¿qué tan frecuente tu hermano viaja? Aquí puedo decir, my brother never travels. O en vez de my brother, podemos colocar él. He never travels. ¿Okay? Sí, por ejemplo, para responder que algunos fines de semana, ahí cómo pondría uno. Bueno, buena pregunta porque ahí ya sería como otro tipo de respuesta. Porque, por ejemplo, acá, bueno, si queremos decir, él viaja algunos fines de semana. He travels some weekends. Allá sería algunos, que sería some weekends. Lo mismo pasa con uno que no nos aparece ahí, que también es muy importante, que sería todos los días. Si yo quiero decir, si yo les pregunto, how often do you work? Si yo no quiero decir yo siempre o algunas veces, sino quiero decir yo trabajo todos los días. Yo puedo, ahí ya, ahí diría I work every day. Ese every day ya iría al final. Ya no iría antes del verbo. Estos adverbios de frecuencia que están acá son los que van antes del verbo, pero si queremos decir todos los días o algunos días o algo así, eso ya iría al final. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Is that easy or difficult? Easy. Es cuestión de aprenderse estos de acá que se los voy a pronunciar nuevamente. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Bueno, acá hay uno, por ejemplo, que no nos aparece ahí en esa lista, que es muy importante, que es almost. Almost, que significa casi. Almost, almost. Hardly ever es casi nunca. Almost, casi. Unos dirán, pero bueno, profe, ¿cómo se dice casi siempre? La traducción para casi siempre es esta que está acá. Usually. Porque para nosotros es igual decir, digamos, yo usualmente cocino o yo casi siempre cocino. Ese usualmente es casi llegando al siempre. Entonces, casi siempre también decimos usually. Entonces, muchachos, ahí, ¿qué tal? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Okay. Because now look at what we are going to do in this moment. We are going to do a little reading and you are going to see something interesting here. Aquí van a ver algo, en ese reading, algo interesante para que le pongan atención acá. A ese reading que está acá. So now look at what we are going to do in this moment. I'm going to read a little
paragraph, a little conversation. And I know that you are going to understand most of that part. Aquí yo estoy seguro que esa conversación que está acá la van a entender aunque sea un 80, un 90% y hasta 100. Yo les había dicho que a medida que van pasando los temas, que van pasando los niveles, vamos a ir viendo conversaciones un poco más largas y con vocabulario más difícil, entre comillas. Pero ustedes van a ir entendiendo todo esto, estoy seguro. So look at this part. Let's have breakfast together on Sunday. What does it mean in Spanish? Let's have breakfast together, juntos, on Sunday. Let's have breakfast. Let's. Vamos a... ¿Cuándo podrían desayunar un domingo? Entonces, bueno, ese let's es, digamos, desayunemos. Have breakfast, desayunar. Como vamos a desayunar o desayunemos juntos el domingo. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. What does it mean? Come es venir. Le dice, ok, vengan a mi casa. Mi familia siempre tiene un desayuno estilo japonés los domingos. Perfect, yeah. Siempre tiene un estilo japonés. That's good. Really? What do you have? Y aquí es donde quiero que vean este have. Really, ya saben que significa en serio. En serio, what do you have? What do you have? Muchos lo traducirían como what do you have? ¿Tú tienes? ¿Qué digo? ¿Qué tienes? What do you have? Pero el have tiene otro significado. Have es tener, pero también se utiliza para decir beber o comer. Pero normalmente es usado para las tres comidas del día, ya sea ¿para qué? Ya les hago un ejemplo acá, ya sea para el desayuno o almuerzo. Yo normalmente en la evaluación del segundo nivel les preguntaba como, what do you drink for breakfast? ¿Qué ves para el desayuno? Ustedes me decían, I drink juice. Yo bebo jugo. Yo les decía, what do you eat for lunch? ¿Qué comes en el almuerzo? I eat rice, lentils. Yo como arroz, lentejas, bueno, lo que sea. Pero si yo les llegara a hacer esta pregunta, what do you have for breakfast? No es qué tienes para el desayuno, sino qué comes, tanto que comes como bebes. Entonces, what do you have for breakfast? Entonces me pueden decir, I have juice, rice. O sea, aquí me pueden decir tanto lo que beben como lo que comen. Pero igual, a ver, eso es usado, pero no es que sea tan usado. Entonces yo por eso prefiero, para que no se confundan, que fácil, que utilicemos el drink y el eat. Sí, ese have es para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo acá, what do you have? What do you have? We usually have fish, rice and soup. ¿Listo? Entonces vea, nosotros usualmente tenemos pescado, no, comemos pescado, arroz y sopa. ¿Ok? How do you pronounce this one? ¿Cómo pronuncian sopa? Soap. Ok, ¿y cómo pronunciarían entonces jabón? Entonces, vean las pequeñas cosas del inglés. Eso significa sopa y eso significa jabón. Y vean, ustedes me dijeron soap. Si me están diciendo soap, me están diciendo jabón. Soap significa jabón. Soup, como si la O no estuviera, soup significa sopa. Soup, soap. Por una pequeña pronunciación cambia todo el significado, ¿no? Soup, soap. Soup, soap, ¿ok? Okay, let me see. Un segundito. Okay, we usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. What does it mean in Spanish? Pescado para el desayuno. Ajá. Interesante. Exacto, pescado para el desayuno, interesante. Sometimes, yo les dije que normalmente esos adverbios de frecuencia van antes del verbo, van antes del have, no sé qué. El sometimes sí es muy movible. Algunas veces se puede poner al principio, al final, en medio. Por ejemplo acá, sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Algunas veces nosotros comemos ensalada también. Y siempre
vean aquí, no sería have, sino sería drink, bebemos. Entonces, nosotros siempre bebemos té verde. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Bueno, pues yo nunca como pescado para el desayuno, pero me gusta probar. Este try significa intentar o probar. New things, nuevas cosas. Este things, grábenselo, muchachos. Things, muy importante. Things. Yo siempre les decía que, digamos, cada vez que vamos viendo nuevos temas, van a ir mejorando tanto en la parte de escucha como en la parte de lectura, como en absolutamente todos. Quiero que hagamos algo. Yo siempre les he dicho que la idea es que prepararlos a ustedes para una conversación, para una entrevista de trabajo. Digamos que estamos en una entrevista de trabajo. Ustedes les hacen esa pregunta. Why do you want to work here? What does it mean in Spanish? ¿Qué significa esa pregunta? Why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Por qué quieres trabajar acá o aquí? ¿Cómo dirían? Yo quiero trabajar acá porque esta es una gran compañía, una gran empresa. O sea, yo sé que suena largo, pero con lo que ustedes saben, pueden decirla. A ver, ¿cómo sería? Yo quiero trabajar acá porque esta es. Bueno. I want to work here because Esta. this is ¿cómo me dijo, profe? Una gran compañía. A big company. A big company. Very good. Entonces, si ven lo importante digamos, de todas estas estructuras que estamos viendo, ya el resto es que ustedes aprendan vocabulario. De pronto alguien no sabía cómo era company, no se acordaban cómo era want. Ya el resto, para que ustedes, ya después pueden seguir diciendo, yo creo que puedo aprender muchas cosas acá, ya sabes hablar chachar, ya aprender vocabulario. I think, yo creo. I think, y este verbo, y este tiempo que vamos, I am going to learn new things. Going. Perdón. Señor. Perdón. Claro, señor. ¿Ese big es de tamaño o es como decir genial o estupenda, profe? No, ese es de tamaño, en una gran compañía, ¿sí? Tenemos este great, que también significa... A eso me refería, porque great es el que normalmente se utiliza para decir que es muy buena, grande, no en tamaño, sino normalmente... Que es bien, chévere o algo así. Sí, digamos, correcto. Buena como tal, exacto. Aquí ya depende de lo que queramos decir. Si queremos decir precisamente grande, este big company es exacto, que es una gran compañía en general, que es súper grande, tada. Great, pues quiere decir como que es muy buena compañía, ¿sí? Entonces, ahí podemos utilizar, ya depende de lo que queramos decir, pero bien, bien esa parte. ¿Es este great o big? Ahí para que lo tengan en cuenta. Y aquí, bueno, lo que les decía, digamos, I think I'm going to learn new things. Este going to es el que vamos a aprender ahorita en ese nivel, que es el futuro de los planes. Yo creo que voy a aprender nuevas cosas, new things. Si ven que aquí ya es cuestión de que ustedes empiecen a aprender pues un poco más de vocabulario, pero bien esa parte. So now look at this part, try new things. Now look at one example here. The last thing that we are going to do, el último que quiero que veamos acá. Vamos a hacer una parte de listening, a ver cómo están acá en la parte de listening. But before that, pero regálenme un segundo, porque se me va a apagar el computador. No sé si se puede conectar acá. Ay, sí, creo que ya está cargando. Bien, es que no me estaba funcionando el cargador, pero bien. Ok, look at this part. Let's see how good you are in the listening skill. Vamos a ver qué también están en la parte de listening. Okay, so look at what we are going to do. Here, this is a conversation between
Okay, Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat this food? Listen and check often, sometimes, or never. Algo que yo también les recomendaba era la cuestión de que ustedes se grabaran para mejorar su pronunciación. Si ustedes cogen un pequeño texto como este, el que está acá, ustedes cogen y se graban, y ustedes al escuchar se van a decir, estoy pronunciando bien, uy, no, me faltan las P's, pronunciarlas mejor, las R's. ¿Sí? Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. Y la vuelven a grabar, se vuelven a grabar hasta que mejoren así. Esa es la mejor forma de mejorar en la parte de pronunciación. ¿Listo? Entonces, nos quedan dos cosas acá, muchachos. Y bueno, como el tiempo ya saben que se corta, entonces vamos a hacer algo. Ya les vuelvo a enviar nuevamente el link para que nos conectemos 10 minuticos acá, ¿vale? Ya les envío el link.